Era martes a las 5 de la tarde y estaba aparcado frente a la entrada de vidrio de Aurora y Chase, la firma de arquitectura de nivel medio donde trabajaba Alicia. El mismo edificio al que la dejé decenas de veces sin pensar, sin cuestionar nada, sin mirar siquiera a las personas que entraban o salían. Hoy era diferente. Hoy estaba observando, pero no por sospecha. Esa era la parte extraña. Solo tenía esa sensación, ni siquiera en el estómago, sino detrás de los ojos. Había pasado todo el día pensando en su risa, esa que soltaba cuando de verdad era feliz, y algo dentro de mí quería volver a verla. Cruda, sin filtros. Así que le compré un café, el de siempre, extra de vainilla, leche de avena, poco hielo. Y esperé, mirando a través del parabrisas polarizado como un tipo raro con un tic nervioso en la pierna. No se suponía que debía ver lo que vi. Salió del edificio unos minutos después, pero no con su coleta desordenada habitual ni con la bolsa de tela colgando locamente del brazo, haciendo malabares con el teléfono como siempre. No, esto era una actuación. Caminaba como si el suelo le debiera atención. Llevaba pintalabios. Rojo intenso. Solo usaba eso para bodas o cenas raras con sus amigas de la universidad, esas que nunca me soportaron. Parpadeé y volví a mirar. No estaba sola. Un hombre caminaba junto a ella, quizá de unos 40 años. Abrigo beige, pantalones hechos a medida, esa postura de relajación ensayada, como alguien acostumbrado a controlar habitaciones, personas, atención. La vi reírse por algo que él dijo. Lo tocó en el brazo, suave, fugazmente, pero no como se toca a un colega. Era ese tipo de contacto que confirma algo, química, territorio, aprobación. Ni siquiera tuve tiempo de formular un pensamiento antes de que se detuvieran justo después de la puerta giratoria. Y entonces lo besó. No, déjame aclararlo. No fue largo. No fue dramático. Pero le sostuvo el rostro con la mano, los dedos detrás de su oreja. Igual que me hacía a mí en momentos tranquilos, lentos, cuando estábamos solos. El pecho se me vació tan rápido que olvidé cómo se respiraba. El café que le había llevado se deslizó de mi regazo y se derramó sobre el asiento del pasajero. Pero no me moví. Solo miré. Ella no me vio. Aún no, y quizá debería haberme marchado. Quizá debería haberme ahorrado los siguientes 5 minutos de vida que destrozan cualquier certeza. Pero no lo hice. Salí del coche. No grité. No corrí. Caminé con decisión, como si fuera parte de la acera. Como si el aire se hubiera ralentizado para hacerme espacio. Ella se giró justo cuando los alcancé. Su sonrisa se desvaneció tan violentamente que pareció dolor. Por un segundo, parpadeó, calculando, dudando. Y te juro que en ese momento vi 100 mentiras alinearse detrás de sus ojos como pasajeros en un aeropuerto abarrotado, todos esperando despegar. Marco, dijo, demasiado alto. Como si el volumen pudiera torcer la realidad. El hombre miró entre los dos, confundido. Claramente no me reconocía, o fingía no hacerlo. Alicia dio un paso hacia mí y me puso la mano en el brazo. No con cariño. Con estrategia. Ya estaba en modo control de daños. ¿Qué haces aquí? Sonreí. No con amabilidad. No creo haber sonreído así antes, ni después. Te traje café, dije. Pensé que sería un buen detalle. Supongo que hoy ambos damos sorpresas. El hombre carraspeó. ¿Todo bien? Lo miré. Luego la miré a ella. ¿Por qué no le dices quién soy? No respondió. Ese silencio fue el sonido más estruendoso que he escuchado. Así que se lo dije yo. Soy su esposo. ¿Sabes ese instante en que dejas caer algo frágil sobre baldosas y hay medio segundo antes de que se rompa, donde el cerebro intenta alcanzarte? Esa fue su cara. Un latido de incredulidad antes del impacto. Dio un paso atrás. Al menos tuvo la decencia de parecer desconcertado. Alicia, en cambio, sin vergüenza. Solo un bufido y una risa tensa, frustrada. No miedo. No culpa. Molestia. Marco, estás siendo dramático, dijo,
apartándose el cabello como si la estuviera avergonzando en un restaurante. ¿Lo besaste? Eso no es. Se detuvo. Luego cambió de marcha tan rápido que casi no lo noté. Es complicado. Y este no es el lugar. Oh, yo creo que es exactamente el lugar. Él intentó interrumpir. Empezó a decir algo sobre no saber, sobre haber sido engañado. Pero yo ya no lo escuchaba. La miraba a ella. Y ella ya no intentaba ocultar la tormenta. Ya no fingía. Su voz cayó, aguda y fría. Apareces sin avisar, me sigues de la nada, ¿y ahora me haces una escena en público? Madure. Me estremecí. No por las palabras, sino por el tono. Ese tono. Nunca lo había escuchado antes. No fue un desliz ni una reacción. Era quien ella realmente era. Oculta bajo años de sonrisas y tonos suaves y bailes lentos. Y en ese momento, ni siquiera sentí rabia. Sentí fascinación. Como ver caer la máscara de una estatua que creíste haber esculpido tú mismo. Se volvió hacia el hombre, aún no sabía su nombre, y le dijo. Te llamo luego. Como si yo fuera un vecino que se queja por el ruido. Y luego pasó junto a mí. No miró atrás. No pidió perdón. Ni siquiera intentó explicar. Solo me dejó ahí. De pie frente a un café derramado, un extraño y una versión de la realidad que ya no existía. No la seguí. Me subí al coche, encendí el motor y me quedé en el aparcamiento hasta que el sol empezó a desangrarse tras los edificios. No lloré. No grité. Solo estuve ahí. Parpadeando ante mi reflejo en el retrovisor, intentando averiguar si la persona que me devolvía la mirada siempre había sido así de ingenua. Y así empezó todo. No con una sospecha. No con una pelea. Sino con un pintalabios, una acera, y una frase que aún resuena en mi cabeza como una maldición. Madure. No volví a casa esa noche. No porque no pudiera enfrentarla. ¿Odié? ¿Quería? Quería entrar por la puerta, volcar la mesa que compró de oferta y exigirle cada mentira que me dijo, catalogada como archivos de biblioteca. Pero había algo peor que la rabia arañando bajo mi piel. Era esa confusión entumecida, lenta y ardiente. Como entrar en una habitación y olvidar por qué estás ahí. Conduje sin rumbo durante horas. Pasé mi salida 3 veces. Me detuve en una gasolinera solo para sentarme en la acera y mirar una hilera de bebidas energéticas que no quería. Cerca de la medianoche, aparqué en un restaurante 24 horas junto a la autopista y pedí comida que no toqué. Estaba rodeado de desconocidos, todos envueltos en su propio caos nocturno. Y, de algún modo, eso se sentía más seguro que regresar a casa al silencio que ella dejaría atrás, como perfume tras una fiesta. Cerca de las 2 de la madrugada, finalmente volví. La casa estaba oscura, excepto por la luz de la cocina, que ella nunca deja encendida. Entré en silencio, esperando a medias que saliera con alguna disculpa preparada, quizá incluso lágrimas. Pero estaba en el sofá, deslizando el dedo por su teléfono como si nada hubiera pasado. Me miró como si yo acabara de llegar tarde del trabajo. Como si no hubiera existido una humillación pública 12 horas antes. Llegas tarde, dijo. Ni sarcástica. Ni dulce. Solo plana. Robótica. Me quedé ahí. El aire entre nosotros se espesó como si algo estuviera muriendo en él. ¿De verdad no vas a decir nada? Pregunté. Dejó el teléfono lentamente. ¿Qué quieres que diga, Marco? Y ahí estaba. La pregunta. El desafío. Yo quería que se quebrara. Que confesara. Que rogara. Que hiciera algo humano. Pero en su lugar, se recostó como si discutiéramos sobre la colada o una reserva de cena. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Suspiró. No con culpa. Con fastidio. ¿Otra vez con eso? ¿Otra vez? Alicia, te vi con otro hombre. Te vi besarlo. Hubo. No fue un beso. Viste una despedida de 2 segundos. Estás exagerando. No, estás mintiendo.
Ahora se puso de pie, lentamente, deliberadamente, los brazos cruzados, el rostro impenetrable. ¿Quieres honestidad? ¿De verdad quieres hacer esto? Asentí. 6 meses. Creo que el sonido que hice ni siquiera fue una palabra, solo el aliento ahogándose en mi garganta. ¿Con él? Otro encogimiento de hombros. Entre otros. Eso detuvo el tiempo. Mi mente no lograba formar una imagen de lo que acababa de decir. Entre otros, como si fuera una broma. Como si todo esto fuera una misión secundaria que completó en su camino a ser una mejor persona. Di un paso atrás involuntariamente, como si sus palabras tuvieran peso físico. ¿Entonces no fue un error de una sola vez? ¿Ahora es que, un pasatiempo? Inclinó la cabeza como si el irracional fuera yo. No eres exactamente el hombre con el que me casé, Marco. Has estado sonámbulo durante años. No escuchas. Solo existes en la misma casa que yo. ¿Crees que sorprenderme con un café compensa años de invisibilidad emocional? ¿Invisibilidad emocional? Dije, riendo. ¿Por qué? ¿Qué más puedes hacer cuando el suelo se abre bajo tus pies? Te he apoyado, he estado a tu lado, te he dejado perseguir trabajos, mudarnos, cambiar de carrera 3 veces. He estado, Alicia. En cada paso. Y aún así, dijo, dando un paso hacia mí, nunca me viste de verdad. Me temblaban las manos. No sabía si era furia o desamor o ambas cosas enredadas en algo irreconocible. Entonces, en vez de hablar conmigo, ¿sales a buscar hombres para llenar los vacíos? No parpadeó. Sí. Esa palabra. No defensiva. No arrepentida. Solo factual. Como una respuesta en un examen. Sí. Y por un momento, algo dentro de mí dejó de sangrar y comenzó a endurecerse. La miré. De verdad la miré. Y no vi a la mujer con la que me casé. Vi a una extraña con su rostro. Ni siquiera te sientes mal, ¿verdad? Me siento libre, dijo. ¿No es eso lo que importa? No. No lo es. No si la libertad viene al costo de la decencia. No si significa destripar a otra persona sin aviso y llamarlo evolución. Asentí lentamente. Creo que incluso sonreí. No porque nada estuviera bien. Sino porque, por fin, la niebla se había disipado. Ahora podía verla con claridad. Ella confundió ese silencio con rendición. Se volvió a sentar, tomó el teléfono otra vez y dijo, como si fuéramos compañeros de piso discutiendo tareas. Probablemente deberíamos hablar sobre lo que esto significa para nosotros. Más tarde. No, dije. Vamos a hablar ahora. Pero no grité. No lancé nada. Caminé hasta el dormitorio, agarré una mochila de lona y empecé a empacar. No ropa. Documentos. El contrato de arrendamiento. La llave del coche extra. Los extractos bancarios. Ella me siguió por el pasillo como si yo estuviera exagerando. Como si fuera a olvidarlo todo al despertar. Estás haciendo esto más grande de lo que es, me gritó. Y le respondí con una calma que no sabía que tenía. No. Tú ya lo hiciste grande. Yo solo estoy saliendo de ello. Lo que nadie te dice sobre la traición es que no duele solo una vez. Vuelve en bucle. Como una canción que odias pero no puedes dejar de oír. Incluso cuando ya sabes la verdad, incluso después de la confrontación, sigue sonando en segundo plano en cada momento que sigue. Esa noche me fui. No di un portazo. No solté una última frase dramática. Solo me marché. Con la mochila al hombro. Un hombre que solía tener un hogar y ahora solo tenía un destino, cualquier otro lugar. Me fui a casa de un amigo. Diego, alguien a quien no veía desde hacía meses, pero que sabía que abriría la puerta sin hacer preguntas. Y así fue. Dijo, tío, con una mirada que me dijo que no necesitaba explicar nada por ahora. No dormí. No por el sofá. Sino porque mi mente se había convertido en un proyector reproduciendo cada momento de nuestro matrimonio en avance rápido. Pero ahora, las escenas estaban torcidas.
Aquellas vacaciones en Banff donde dijo que se sentía más enamorada que nunca. ¿Ya estaba hablando con alguien entonces? Ese fin de semana que estuve enfermo y ella tuvo que trabajar ambas noches, ¿fue real? ¿O solo estaba demasiado agotado para notar la mentira? A la mañana siguiente, recibí un mensaje de ella. Sin disculpas. Sin explicaciones. Solo, ¿tenemos que hablar de logística cuando puedes venir por tus cosas? Frío. Estéril. Como si estuviera coordinando una limpieza de alfombra. No respondí. Aún no. En cambio, llamé a nuestro banco. Revisé la cuenta conjunta. Y sí, ya había movido la mitad del dinero. Sin discutirlo. Sin negociarlo. Solo, se lo llevó. Entonces llegó la verdadera sorpresa. Recibí un correo del Departamento de Recursos Humanos en mi trabajo. Trabajo en marketing para una empresa tecnológica emergente. Nada lujoso. Pero estable. El asunto del correo era vago, con respecto a su cónyuge. Lo abrí pensando que sería un error. No lo era. Aparentemente, Alicia había solicitado un contrato de consultoría con la empresa 2 meses atrás. Usó mi nombre como referencia. No me dijo nada. Lo obtuvo. Y mientras estaba en el edificio para una presentación, fue vista de la mano con uno de los socios senior. El mismo hombre con el que la vi fuera de su oficina. Su nombre, Tomás Correa. Casado. 3 hijos. Muy apegado a los valores familiares en lo público. En privado, aparentemente, muy interesado en mi esposa. El correo no tenía el objetivo de delatarlos. Recursos Humanos fue cauteloso. Hablaron de preocupaciones sobre conflicto de interés, respeto a la privacidad, protocolo interno, bla, bla, bla. Pero el mensaje era claro, lo sabemos. Y tú deberías saberlo también. Me senté en la barra de la cocina de Diego casi 20 minutos sin moverme. Solo volví a leer el correo una y otra vez, cada oración clavándose más hondo. Así que no solo había mentido. No solo había sido infiel. Se había metido en mi mundo profesional. Como si necesitara infectar una segunda parte de mi vida, por deporte. Finalmente la llamé. Respondió al tercer tono, con la voz afilada y molesta. ¿Qué quieres? ¿Solicitaste trabajo en mi empresa? Hubo una pausa. Luego la mentira más fingida que he escuchado jamás. Estaba buscando oportunidades. No es un crimen. ¿Con Tomás Correa? Marco, si vas a empezar a meter a otras personas en esto. Tú lo metiste, le solté, cuando le agarraste la cara en público como si fuera una telenovela de bajo presupuesto. Dios mío. ¿Estás celoso o solo haciendo el ridículo? Eso fue todo. El clic del interruptor. Ya no había vergüenza. Ya no había remordimiento. Solo desprecio. Ni siquiera fingía preocuparse. No estoy celoso, dije. Estoy asqueado. Arruinaste 2 familias. ¿Ese era el plan? Si tú te quemas, que todos ardan contigo, ¿no? Se rió. Se rió. Eres tan dramático, Marco. Por eso no podía ni respirar a tu lado. Nunca te detuve en nada. Tú elegiste esto. Su tono cambió. Ahora tenía filo. ¿Quieres la verdad? Eres aburrido. Predecible. Hiciste que la vida pareciera una lista de tareas. Nunca preguntaste qué necesitaba, solo seguiste actuando de esposo como si fuera un trabajo de oficina que detestabas. Así que sí, busqué algo más. Y encontré algo mejor. Silencio. Solo esa palabra. ¿Mejor? Esa era su verdad. Esa era ella. Y tal vez siempre fue así. Solo que ahora yo al fin lo veía. Está bien, dije. Entonces ya no voy a intentar proteger nada de esto. ¿Qué significa eso? Preguntó, de pronto cautelosa. Significa que pronto oirás de un abogado. Y que la esposa de Tomás me va a oír primero a mí. La pausa fue más larga esta vez. ¿No lo harías? ¿Estás segura?
Colgó. Miré la pantalla del móvil por mucho tiempo antes de dejarlo sobre la mesa, como si fuera de cristal. Y por primera vez en todo esto, no me sentí perdido. Me sentí enfocado. Ya no era solo por el desamor. Era por recuperar todo lo que ella creyó poder arrebatarme sin consecuencias. No esperé. Esa misma tarde, hice algo que se sintió como salir de una casa en llamas con los pies descalzos. Doloroso. Imprudente. Pero necesario. Busqué en Facebook a la esposa de Tomás Correa. Se llamaba Daniela Correa. Y parecía una de esas mujeres que sabía exactamente cuántas vitaminas tomaban sus hijos, a qué hora era su partido de fútbol, y dónde debía estar su esposo cada noche. Pasé por sus fotos. Una familia de 5. 2 niños, una niña. Todos menores de 10 años. Fotos navideñas. Barbacoas de verano. Una de esas casas perfectas de Pinterest, con paredes de pizarra y frases cursivas de vive, ríe, ama, sobre la chimenea. Dudé. No porque creyera que no merecía saberlo. Lo merecía. Sino porque sabía que esto iba a abrir un agujero en otra vida también. Aún así, me repetí la verdad que Alicia nunca me dio: ella merece elegir. Le escribí a Daniela. Nada dramático. Sin acusaciones. Sin venganza. Solo hechos. Hola, Daniela. Lamento enviarte este mensaje así, y no lo haría si no fuera serio. Creo que nuestros cónyuges están involucrados en algo que quizás no sepas. Me llamo Marco. Soy el esposo de Alicia. Llevamos casados 5 años. Recientemente los vi juntos. Y he confirmado que llevan viéndose al menos 6 meses. Pensé que debías saberlo antes de que esto empeore. Sin amenazas. Sin ira. Solo una bala de verdad enviada directo al blanco. Pasaron 2 horas sin respuesta. Y luego llegó una sola oración. Gracias. ¿Lo sospechaba? Eso fue todo. Sin negación. Sin defensa. Solo la confirmación silenciosa de que yo no era el único viviendo junto a una desconocida con máscara. Esa noche recibí una llamada. Número desconocido. Casi no respondí. Pero lo hice. ¿Marco? Dijo una voz de mujer, baja y firme. Sí. Soy Daniela Correa. No perdió el tiempo. Me dijo que sabía que algo iba mal desde hacía un tiempo. Que Tomás había cambiado. Que de repente viajaba más. Que escondía el móvil. Que la llamaba paranoica cuando preguntaba. Lo típico. Ya lo había confrontado una vez. Él lo negó todo. Ella quiso creerle. Por los niños. Por la imagen. Pero ya había empezado a prepararse para la verdad. Le conté todo. Desde el momento en que vi a Alicia salir de la oficina hasta el beso en la acera y la confrontación que me destrozó por dentro. Escuchó en silencio. Sin interrumpir. Ni una sola vez. Y cuando terminé, dijo algo que nunca voy a olvidar. Espero que destruya su vida. Se lo ha ganado. No fue rabia lo que oí en su voz. Fue claridad. Una mujer que por fin había encontrado la última pieza del rompecabezas y veía la imagen completa por lo que era. No un mal capítulo. Una traición. No un error. Una elección. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad durante mucho tiempo. Sin pensar en Alicia. Ni siquiera en Tomás. Pensaba en Daniela. En cómo 2 personas que nunca se conocieron terminaron con sus vidas entrelazadas por las decisiones egoístas de 2 mentirosos jugando con fuego. Al día siguiente, comenzó la caída. Alicia me escribió temprano en la mañana. ¿De verdad fuiste con su esposa? ¿En serio, Marco? Eso fue bajo. Arruinaste su carrera. Me quedé mirando la pantalla. ¿Arruinar su carrera? ¿Esa era su preocupación? Bien, respondí. Que lo explique en su próxima entrevista. No contestó más después de eso. Pero ya sabía lo que vendría. Cambiaría de estrategia.
Jugaría a la víctima. Retorcería la narrativa. Así que me adelanté. Contacté con una abogada de divorcio. Jessica Wynne, recomendada por un amigo que había pasado por algo similar y dijo, es amable. Pero si estás lidiando con alguien sucio, lo entierra en papeleo antes de que parpadee. Perfecto. Entré en la oficina de Jessica a la mañana siguiente y le conté todo. Cada detalle. La infidelidad. El movimiento del dinero. Su intento de vincularse profesionalmente a mi empresa. Jessica no se inmutó. Solo empezó a tomar notas y a hacer preguntas precisas como bisturíes. ¿Tienes pruebas de la infidelidad? Sí. ¿Tienen bienes en común? Sí. ¿Hijos? No. Alzó la mirada. Bien. Eso lo hace más limpio. ¿Limpio? Nada de esto se sentía limpio. Pero al menos se sentía real. Tangible. Como si por fin estuviera rescatando mi vida de entre los escombros que ella había intentado incendiar. Jessica se recostó en su silla y golpeó el bolígrafo contra la libreta. Podemos ir por la vía agresiva o por la civil. Tú eliges. ¿Qué recomendarías? Para alguien que no busca venganza, solo verdad, consecuencias y una salida. Sonrió. Esa clase de sonrisa que da un cirujano justo antes del primer corte. Entonces presentaremos rápido. Guardaremos recibos. Y no le dejaremos ningún lugar donde esconderse. Esa noche dormí por primera vez en 4 días. No fue un buen sueño, pero fue profundo. Porque ahora esto no era solo sobrevivir a una traición. Era guerra con otro nombre. Y yo, al fin, estaba listo para pelearla. 2 días después de mi reunión con Jessica, volví a la casa. No para hablar. No para negociar. No buscaba cierre ni catarsis ni ninguna de esas fantasías dramáticas de televisión. Volví a recuperar las partes de mi vida que ella aún no había contaminado. Llegué alrededor del mediodía. Sabía que estaría en casa. Siempre trabajaba desde casa los viernes, lo que, en retrospectiva, probablemente significaba que necesitaba un horario más flexible para sus extracurriculars. Toqué una vez. No esperé. Tenía llave. Aún era mi casa también. La puerta se abrió antes de que pudiera girar el picaporte. Ahí estaba ella. Descalza, con una copa de vino en la mano. Al mediodía. Sola. En leggings y uno de mis viejos suéteres, el que siempre decía que olía a mí. Creo que eso se suponía que debía desarmarme. No lo hizo. ¿Qué es esto? Preguntó, cruzándose de brazos como una puerta cerrándose. Día de inventario, dije. Vengo por lo mío. ¿En serio? Se rió, aunque nada tenía gracia. Podrías haberme avisado. Ya no me dedico a darte avisos. Pasé junto a ella sin mirarla. Sin importar lo que mostrara su cara. El aire en la casa se sentía como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que me fui. Como si, por fin, pudiera exhalar. Ella me siguió por el pasillo, lenta, deliberada. Como una sombra que todavía cree que te pertenece. Estás exagerando, murmuró. Le contaste a su esposa. Estás contratando abogados. Y ahora haces esta pequeña cacería dramática por la casa. Llámalo como quieras, dije, tirando papeles en una carpeta, agarrando cargadores de repuesto. El reloj que me dejó mi abuelo. Recibos del sofá que ella eligió pero yo pagué. Pero ya no te toca comentar desde la platea barata. Eso dolió. Lo vi en su cara. Una grieta en la armadura. Pero la cubrió rápido, como siempre. ¿Sabes? Dijo desde la puerta mientras yo entraba en el dormitorio. Si me hubieras hablado hace unos meses, tal vez nada de esto habría pasado. Me giré lentamente. En calma. ¿De verdad estás sugiriendo que esto fue culpa mía? No parpadeó. No estabas presente, Marco. Flotabas. Trabajo, cena, dormir, repetir. Necesitaba algo más. Alguien que me hiciera sentir viva. No.
Necesitabas a alguien que mintiera contigo y te hiciera sentir que era verdad compartida. Cerré la maleta. Pasé junto a ella, fui al cuarto de huéspedes. Agarré algunos libros, mi cámara, un suéter que no veía desde hacía meses, probablemente desplazado para hacer espacio a la ropa de otro. ¿Quién sabe? Y entonces soltó la frase. Te amaba, ¿sabes? Incluso cuando empecé con él. Todavía me importabas. Me detuve en el umbral. No me giré. Solo me quedé quieto. No puedes usar esa palabra. ¿Por qué no? Porque el amor no se vive a escondidas. Alicia, el amor no borra personas ni reescribe la historia para justificar una emoción. El amor no sonríe por la mañana y esconde a otro por la noche. Entonces me giré por fin. ¿Te importaba? Quemaste el puente y luego mandaste un mensaje que decía UPS. Eso no es cuidar. Es cobardía disfrazada de claridad. No dijo nada por un rato. Solo se quedó ahí. Como un rompecabezas sin bordes. Y justo cuando creí que quizá por fin iba a romperse, sonrió de lado. «¿Volverás?», dijo. No fue desesperación. Fue cálculo. Como si me conociera. Como si ya hubiera apostado por mi debilidad y contara con mi silencio. No, dije, caminando hacia la puerta. Me estás confundiendo con la versión de mí que toleró esto demasiado tiempo. Esa versión ya está muerta. Dijo algo más mientras cerraba la puerta detrás de mí. No lo escuché. No me importó. Quizás fue un insulto. Quizás una súplica. Tal vez solo ensayaba su papel de víctima para cuando alguien le preguntara. Pero ya no importaba. Porque yo ya no era parte de eso. Ya no era su red de seguridad. Ni su plan B. Ni su comodín confiable mientras buscaba una conexión real. Estaba terminado. De camino de regreso a casa de Diego, puse música. Alt. Música rabiosa. No porque estuviera enojado. Esa etapa ya la había superado. Lo que sentía ahora era otra cosa. Estaba despierto. Despierto de una forma que no recordaba haber estado en años. Y, por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en lo que ella estaría haciendo. Pensaba en lo que yo iba a hacer ahora. Pasaron 2 semanas. 2 semanas de abogados, de documentos, de conversaciones que se sentían como transacciones. 2 semanas de amigos llamando con voces empapadas de lástima o de un interés morboso, como quien mira un accidente en la carretera pero igual pregunta si estás bien. 2 semanas de Alicia enviando mensajes espaciados, tratando de reconstruir la narrativa pieza por pieza. Primero, silencio. Después, ya hiciste tu punto. Luego, estás cometiendo un error. Y, finalmente, todavía podemos arreglar esto si hablamos. No respondí. Pero lo que sí hice, y esto no fue planeado, ni remotamente, fue toparme con alguien a quien no veía desde hacía 7 años. Se llamaba Elena. Y antes de que saltes a conclusiones, no, esto no es un cuento de hadas de rebote. No es esa parte donde digo, y entonces apareció esta mujer increíble y me sanó. No. Elena fue parte de mi vida antes de Alicia. Un nombre que no había pronunciado en más de media década. Terminamos en buenos términos, mucho antes de que yo empezara a salir con Alicia. Lo nuestro no fue tóxico, solo inacabado. Nuestros tiempos no coincidían. La vi en la oficina del registro, de todos los lugares. Estábamos los dos en fila, los dos frustrados, medio dormidos bajo las luces fluorescentes. Tardó un momento en reconocerme. Y luego, sus ojos se abrieron como si un recuerdo le hubiera golpeado la nuca. ¿Marco? Me giré. El estómago me dio un vuelco. No por una epifanía romántica, sino porque el universo acababa de sacar una vieja cinta VHS de una caja y pulsar play, sobre algo que ni recordaba haber grabado. ¿Elena? Hablamos ahí mismo durante más de 1 hora. En la fila. Después de la fila. En el aparcamiento. Nada coqueteo. Solo 2 seres humanos hablando. Alguien que me hablaba sin saber con quién había estado casado, sin saber por lo que acababa de pasar, sin saber el caos emocional que aún llevaba encima.
Fue como encontrarse con una versión antigua de mí a través de la memoria de otra persona. Alguien que me recordaba antes de estar agotado. Antes de apagarme. Antes de convertirme en la columna silenciosa que sostenía a Alicia mientras ella diseñaba un plano que nunca me mostró. En un momento, Elena se rió, de verdad, y dijo: «Te ves diferente. Como, más nítido. No más viejo. Solo, despierto». Esa palabra otra vez. Despierto. No intercambiamos números. No fue así. No era el destino queriendo meter un reemplazo. Fue solo un recordatorio. Yo solía ser alguien. Una persona completa. No nací como el esposo de Alicia. Esa noche recibí otro mensaje de Alicia. He decidido pelear. No vas a quedarte con la casa. Mi abogada dice que podemos negociar. Pero si quieres ir por lo agresivo, yo también puedo. Ahí estaba. El giro. Ya no había lamentos. Ya no había cuerdas emocionales. Solo amenazas. Como si esto ahora fuera un negocio. Para ella, probablemente siempre lo fue. Había usado el matrimonio como amortiguador. Emocional. Financiero. Social. Y ahora que por fin había presionado el interruptor y salido de la vía, estaba desesperada por reescribir el guión. No le contesté. Reenvié el mensaje a Jessica, quien respondió en minutos. Que pelee. Espero que le guste el juzgado. Y luego vino el siguiente giro que no esperaba. Daniela, la esposa de Tomás, me volvió a escribir. Él se fue de casa. Finalmente lo admitió. No todo, pero lo suficiente. Voy adelante con el divorcio. Le dije a los niños que consiguió un nuevo trabajo en otro lugar. Es más fácil así, por ahora. Solo quería agradecerte. Me diste el empujón final. Ah, y por cierto, Alicia sigue viéndose con él. Por si querías saberlo. Mis manos se detuvieron sobre el teclado. No porque no lo esperara. Lo esperaba. Pero hay algo en verlo confirmado. En ver el nombre que escribiste en tarjetas de cumpleaños, ahora manchado por otro apellido como si solo fuera el siguiente paso en su lista. Alicia no quería reparación. Quería reubicación. No estaba llorando por haberme perdido. Estaba renovando la ilusión. Así que la llamé. No para discutir. No para preguntar. Solo para decirlo. Finalmente. Contestó. ¿Marco? ¿Sigues viéndote con él? Pausa. ¿Por qué te importa? No me importa, dije. Solo quería escuchar la cobardía en tu voz. ¿Crees que eso te hace fuerte? No. Me hace libre. Trató de reírse. Salió quebrada. ¿Crees que estás ganando? No lo estás. Solo estás huyendo. Tienes miedo de empezar de nuevo. No tengo miedo de empezar de nuevo, dije. Tengo miedo de olvidar lo que me enseñaste. Lo rápido que alguien puede borrarte mientras te sonríe en la cara. Estás tan amargado, dijo en voz baja. Es patético. No, repliqué. Patético es besar a un hombre casado frente a tu oficina como si fuera un logro. Patético es prenderle fuego a todo y culpar al tipo que lo construyó. No respondió. Dejé que el silencio se alargara. Luego colgué. Borré su número después de eso. No quería migas. Ni rastro. Ni puertas entreabiertas. Había terminado de coleccionar moretones como si fueran souvenirs de una mujer que confundió egoísmo con fortaleza. Que peleé. Que arañe por cada dólar, cada plato, cada mueble que tocamos juntos. Porque ya no estoy atado a nada de eso. Lo único que quiero de ella ahora, es distancia. Y por fin, poco a poco, la estaba obteniendo. Kilómetro a kilómetro. La fecha del juicio ya estaba fijada. Jessica me advirtió desde el principio, los divorcios como este no terminan en silencio. Terminan en ruido. Prepárate para escuchar las cosas distorsionadas hasta volverse irreconocibles, me dijo. Y no se equivocó.
Alicia había presentado su declaración oficial. Ninguna mención a la infidelidad. Ninguna referencia a Tomás. Su argumento, abandono emocional. Afirmaba que yo me había desconectado del matrimonio mucho antes de que se hablara de separación. Que me negaba a participar en el crecimiento como pareja. Y que la casa me correspondía a mí únicamente por una visión patrimonial egoísta, ya que, según ella había contribuido más al mantenimiento y la renovación. Estaba reescribiendo la historia. Pintándose como una esposa abandonada, acorralada. Sus afirmaciones rebosaban victimismo, revestidas con las medias verdades justas como para sonar razonables. Pero Jessica me había preparado exactamente para esta jugada. Aún así, leer esas palabras fue como recibir una pala en el pecho. Uno espera que alguien mienta a los demás. No espera que juren esas mentiras por escrito, como si fueran evangelio. No solo estaba manipulando la verdad. Estaba forjando una narrativa entera en la que yo era el villano del que tenía que huir. Y, sin embargo, eso no me rompió. Me cristalizó. Un día después de recibir los documentos, volví a la casa por última vez. No para llevarme nada material. Ya había recogido lo esencial. Solo quería verla. Toda. Las paredes, los recuerdos, el silencio. Mirarla con los ojos abiertos. Decirle adiós, de verdad, al hombre que había vivido allí sin saber que lo estaban borrando habitación por habitación. Cuando entré al garaje, su coche no estaba. La llave aún funcionaba. Entré. La casa estaba tan en silencio que podía escuchar el zumbido del frigorífico desde 3 habitaciones de distancia. Todo estaba como lo recordaba. Excepto que ahora se sentía como un museo. Como algo abandonado a medio montar. La sala aún tenía la foto nuestra en el estante. Nuestro 3er aniversario, en Bath. Me acerqué. La forma en que ella se recostaba sobre mí, en ese entonces, me pareció símbolo de seguridad. Ahora lo entendía de otra forma. Esa inclinación no era amor. Era actuación. Tomé el marco. Lo giré. Había una nota escrita por ella misma, que había olvidado por completo. Siempre serás mi lugar favorito al que volver. Me reí. No por rencor. Por incredulidad vacía. Justo cuando dejaba el marco, se abrió la puerta de entrada. Ella entró, y al verme, se detuvo. Su rostro se descompuso por una fracción de segundo. Luego volvió a armarlo, como si hubiera entrenado para este momento. No sabía que ibas a pasar, dijo. No vengo a pelear, respondí. Solo quería ver todo esto, una vez, con claridad. Se quedó de pie, incómoda, las llaves aún en la mano. Pues ya lo viste. Asentí. Es todo tuyo, Alicia. ¿La casa? El sofá. Incluso las mentiras. Puedes decorarlo con lo que quieras ahora. Rodó los ojos. Actúas como si yo me hubiera salido con la mía. ¿No lo hiciste? No, dijo, dando un paso hacia mí. Yo también lo perdí todo. No me perdiste a mí, le respondí. Me agotaste. Y luego te quejaste cuando la cuenta llegó a 0. Abrió la boca, seguramente lista para soltar otra línea sobre cómo yo me había alejado emocionalmente, o cualquier otra ficción en la que estuviera trabajando ahora. Pero la interrumpí. Vi tu declaración, le dije. Su mandíbula se tensó. Apenas un gesto. Pero lo noté. Bonito cuento inventaste, continué. Todas esas pequeñas ediciones de la verdad. Debieron tomarte horas. Dije lo que tenía que decir, murmuró. Claro. Porque decir la verdad te habría dejado solo con la culpa. Cruzó los brazos. Vas a destrozarme en el juicio, ¿no? No, dije. Yo voy a decir la verdad. La que se está destrozando sola, eres tú. Y entonces, y esto no lo olvidaré nunca, me miró con una mezcla salvaje de odio y arrepentimiento. Como una niña enfadada porque el juguete que rompió no se arregla solo. Te vas a arrepentir, dijo. Empezar de 0 no es tan limpio como crees. Sonreí. Tú lo sabrás.
Has empezado de cero 2 veces, en medio de un matrimonio. No respondió. Pasé a su lado, salí por la puerta y entré en la luz del día. El mismo cielo. La misma brisa. Pero, de algún modo, se sentía como si el mundo ya no estuviera inclinado. No miré atrás. No lo necesitaba. Cualquier fantasma que viviera ahí ahora, ya no era mío. Cuando volví a casa de Diego, tenía un mensaje en el móvil. No era de Alicia. No era de Daniela. Era de Jessica. Solo decía: un aviso. La esposa de Tomás presentó su propia declaración. Incluyó capturas de pantalla de los mensajes de tu esposa. Son reveladoras. Las vamos a usar. Abrí el PDF adjunto. Ahí estaba. Alicia. Con sus propias palabras. Conversaciones con Tomás. Llenas de desprecio hacia mí. Admisiones de mentiras. Estrategias para ocultarlo todo. Incluso planes para mudarse juntos una vez finalizado el divorcio. Todo con fecha y hora. Todo rastreable. No tenía idea de que su pequeño juego de poder acababa de estallarle en la cara. Y por primera vez desde que esta pesadilla comenzó, me recosté. Respiré hondo. Y entendí algo. No solo va a perderme. Va a perder todo lo que construyó usando mi nombre. La declaración ante el tribunal fue fijada para el martes siguiente. 10 de la mañana en punto. Jessica ya me había advertido, el abogado de Alicia probablemente intentaría provocarme. Buscaban rabia, contradicciones, cualquier cosa que pudieran retorcer para demostrar que yo era el inestable. Mantente firme, me dijo. Déjalos cavar su propia tumba. Confiaba en ella. Pero por dentro, estaba tenso. No porque tuviera algo que esconder, sino porque sabía que Alicia tenía mucho que perder. Y ella era el tipo de persona que prendería fuego al tablero entero si no podía ganar. El edificio era frío, impersonal. Paredes de vidrio, pasos que resonaban, helechos de plástico. Me senté en una sala de conferencias silenciosa, con una jarra de agua sudando sobre la mesa entre nosotros, y esperé. Jessica repasó la cronología una vez más. Yo ya la había memorizado. Fechas, mensajes, movimientos bancarios, incluso capturas que Daniela nos había proporcionado de las conversaciones entre Alicia y Tomás. Esos mensajes eran dinamita. En uno de ellos, Alicia escribía: si Marcos se entera, solo diré que era frío y controlador. Nadie lo va a cuestionar. Es demasiado callado para defenderse. Esa línea se convirtió en evidencia. Evidencia que haría añicos su credibilidad. Evidencia que nunca imaginó que saldría de su teléfono. Entonces se abrió la puerta. Y ahí estaba ella. Entró como si fuera la dueña del edificio. Falda tubo, blazer, el cabello recogido con precisión quirúrgica, como si estuviera a punto de dar una charla TED sobre cómo manipular una crisis. No me miró. No de verdad. Solo una media mirada, como si yo fuera un mueble viejo del que apenas recordaba el nombre. Su abogado venía detrás. Un tipo untuoso, con el pelo engominado, cara de quien practica sonrisas irónicas en el espejo. Jessica los saludó con cortesía profesional. Impasible. Yo guardé silencio. No había ido a actuar. Había ido a terminar esto. Las preguntas comenzaron con calma. Cosas de rutina. ¿Cómo describiría su relación en el momento de la separación? ¿Hubo señales previas de conflicto? Respondí claro. Conciso. No edité. No adorné. Solo dije la verdad. Entonces llegó el giro. El abogado de Alicia se inclinó hacia adelante, voz suave, untuosa. Señor Dávila, ¿se describiría usted como emocionalmente distante? Jessica intervino antes de que yo pudiera abrir la boca. Objeción. Subjetivo. Retraído, ¿entonces? ¿Insistió? ¿Hubo momentos en los que mostró desinterés por las necesidades emocionales de su esposa? Nunca oculté nada, dije, sin elevar la voz. Si ella sintió distancia, nunca me lo dijo. Ni una sola vez.
Solo trasladó la conversación a la cama de otra persona. Alicia se tensó. Un leve movimiento del cuello. No suficiente para parecer emocional. Pero suficiente para que yo supiera que lo escuchó. Después trajeron los temas financieros. Intentaron pintarme como alguien que controlaba el dinero. Que la excluía. Jessica, tranquila como siempre, deslizó los extractos bancarios. Retiros con fecha, hechos por Alicia hacia una cuenta privada, comenzando 5 meses antes de que fuera descubierta. El abogado palideció. Y entonces Jessica hizo algo que no esperaba. Abrió una carpeta y sacó capturas impresas. El regalo de Daniela. Mensajes entre Alicia y Tomás, incluyendo uno donde ella escribía: Marco aún cree que estamos intentando arreglarlo. Dicho 2 días después de nuestro aniversario. El abogado de Alicia se quedó mudo. Jessica giró el papel, lo empujó hacia él. ¿Desea incluir esto en la fase de descubrimiento? ¿O podemos asumir que ya estamos en plena revelación? No respondió. Alicia finalmente me miró. Y por primera vez, la primera real, no estaba altiva. No estaba condescendiente. Estaba expuesta. Como alguien que se despierta en la casa equivocada, sin salida. Sabía que se había acabado. Que esto no iba a ser solo una separación. Sería un ajuste de cuentas. Después de la reunión, Jessica y yo salimos al estacionamiento. Encendió un cigarrillo. Ni siquiera preguntó si me molestaba. No me molestaba. Va a llegar a un acuerdo, dijo. ¿Estás segura? Vio el abismo. No tiene paracaídas. Si lleva esto a juicio, esos mensajes la van a seguir por el resto de su vida. Me recosté contra el coche, mirando el cielo sin nubes. Pensé que me sentiría más feliz. Aún no has terminado, respondió. Pero estás ganando. En silencio. Por completo. Eso es lo que ella nunca esperó. Y tenía razón. Esta no era una victoria de esas que celebras con brindis ni con sonrisas. Era el tipo de victoria que llega después de una guerra larga, brutal, en la que no se grita. Solo se respira. Por fin. Esa noche, recibí un último mensaje de Alicia. Pudiste no destruirme. Nunca quise guerra. No respondí. Porque aquí está la verdad. Yo no la destruí. Ella lo hizo sola. Yo solo dejé de proteger los escombros. La oferta de acuerdo llegó 3 días después. Venía en un sobre formal, entregado por mensajero, como si fuera una gran rama de olivo en lugar de la última piedra desmoronada en el muro que ella misma construyó, a base de mentiras. Alicia quería resolverlo amigablemente. De pronto. Después de meses de erosión psicológica, sonrisas sarcásticas, mentiras, susurros en los pasillos del tribunal y correos redactados como estrategias de guerra. Ahora quería paz. Sus condiciones eran ridículas. Pedía quedarse con la casa, con ambos coches, y con la mitad del dinero restante. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera reescrito nuestro matrimonio en forma de monólogo martirizante. Como si no hubiera intentado arrancarme la columna vertebral y luego sonreído entre el humo. Hasta escribió una nota a mano, como si eso hiciera más íntima su traición. Marco, sé que ambos cometimos errores. No sigamos hiriéndonos. Esto puede terminar. Limpio. Sin más abogados. Sin más rencor. Pongámosle fin con dignidad. ¿Dignidad? De parte de la misma mujer que le escribió a un hombre casado. Él creerá lo que yo le diga. Está condicionado. No respondí. Le entregué el documento a Jessica. Ella lo leyó sin pestañear. Luego cerró la carpeta como si sellara un ataúd. Está entrando en pánico, dijo. ¿Por qué? Jessica sonrió. Esa sonrisa que dice, observa y espera. 2 días después, llegó la llamada. No de Alicia. No de su abogado. No de Daniela. De Recursos Humanos. Tomás Correa estaba siendo investigado. Revisión ética interna. Su puesto en la firma había sido vaciado temporalmente.
Y todos los contratos de consultoría ligados a él, incluyendo el de Alicia, estaban siendo revisados por posible conflicto de interés y conducta inapropiada. Ahí estaba. La caída. Resulta que cuando destruyes 2 matrimonios, socavas la integridad profesional y tratas tu vida romántica como un juego de ajedrez sin reglas. Eventualmente el tablero se da la vuelta. Y esta vez, Alicia no fue quien lo volteó. No celebré. No bailé. No grité. Hay un tipo de silencio que se instala cuando la justicia empieza a girar su engranaje. No suena como fuegos artificiales. Suena como la gravedad reordenándose. Esa noche, recibí otro mensaje. Corto. Distante. Espero que estés feliz. Eso fue todo. Sin nombre. Sin signos. Sin cierre. Y ahí lo entendí. Ella no estaba molesta por lo que hice. Estaba molesta porque su versión de la historia no fue la que terminó imponiéndose. Porque yo no me derrumbé. Porque no me acurruqué en un rincón, suplicando explicaciones. Porque no interpreté el papel del hombre frágil y derrotado que ella había escrito para mí. Estaba molesta porque sané más rápido de lo que su guión permitía. Salí al jardín esa noche. Sin música. Sin ruido. Solo me quedé bajo las estrellas. Aire limpio. Cielo quieto. Y por primera vez en meses, no había nada arañando mi pecho. Ningún impulso por responder. Ninguna necesidad de demostrar nada. Porque el silencio no siempre es debilidad. A veces, el silencio es el sonido de alguien reconstruyéndose. Ladrillo por ladrillo. Decisión por decisión. Y yo ya casi era libre. Solo faltaba una última parte. La audiencia final fue tranquila. Nada parecido al drama de una serie legal. Sin gritos. Sin objeciones de último minuto. Sin lágrimas. Solo papeles. Firmas. Y la muerte ceremonial de un matrimonio que ya venía desangrándose mucho antes de que cualquiera de los dos lo admitiera. Alicia llegó vestida de blanco. Blusa blanca. Prensada, impecable. Como si fuera a una entrevista de trabajo. O peor, a una boda. La ironía no se me escapó. Llevaba el cabello recogido con precisión. Maquillaje perfecto. Expresión neutra. Controlada. Pero debajo de todo eso, vi el temblor. No en las manos. En la quietud. Porque la quietud es el último escudo de quien miente, cuando ya no queda nada que disfrazar. No me habló. Ni antes. Ni durante. Ni después. Habló su abogado. Intentó ajustar los términos una vez más. Pidió más flexibilidad en la división de bienes. Alegó estrés emocional e inestabilidad laboral. Jessica ni se inmutó. Le pasó al juez un nuevo documento. La declaración de Daniela. Las capturas. La línea de tiempo. Los testimonios. El juez lo leyó todo en silencio. Sus labios se apretaron con cada párrafo. En un momento, alzó la vista. No hacia mí. Ni hacia ella. Miró al centro de la sala. Y dijo: estas no son acciones propias de alguien que actúe de buena fe. Eso fue todo. La sala cambió de tono. El aire se volvió más pesado. Alicia bajó la vista. Su abogado se inclinó y le susurró algo. Ella asintió. Leve. Inapreciable. Y así, se rindieron. El juez finalizó el divorcio esa misma tarde. Ella se quedó con el coche que no quería asegurar. Con los muebles que eligió para una versión de nuestra vida que nunca existió. Yo me quedé con la casa. Propiedad total. Control absoluto de la cuenta conjunta. La misma que ahora tenía varios miles de dólares menos. No protestó por ese dinero. Porque protestar significaría explicar a dónde se había ido. Salimos del juzgado por puertas separadas. Sin palabras. Sin miradas. Sin lluvia cinematográfica. Me fui a casa. Mi casa. Y por primera vez,
Esa palabra me pertenecía. La sala aún estaba medio vacía. La cocina, hueca. Pero había una extraña paz en ese vacío. Me paré en el centro. Di una vuelta lenta. Y respiré hondo. Lleno. Ya no había fantasmas. Ya no quedaban disculpas ensayadas. Ni labios pintados con promesas ajenas. Solo espacio. No le escribí a nadie esa noche. No hubo celebraciones. No publiqué nada. No solté discursos de venganza. Esa parte de mí, la que quería gritar la verdad a todos los que alguna vez nos vieron sonreír en fotos, ya no existía. Fue reemplazada por algo más fuerte. Más sabio. Más peligroso en su calma. Una semana después, me crucé con Daniela otra vez. No fue planeado. Mismo supermercado. Distintos pasillos. Nos encontramos entre los estantes de café y comidas congeladas. Una reunión breve. Entre productos, carritos y luces de techo. Se veía más ligera. No feliz. Pero real. Aterrizada. Como alguien que atravesó el mismo incendio y salió al otro lado. Quemada, pero respirando. Nos cruzamos una mirada. Nada más. Ninguna palabra. Solo entendimiento compartido. Sobrevivimos. Eso basta. Así que aquí estoy ahora. No como víctima. No como guerrero. Solo como un hombre reconstruyéndose desde las cenizas. Aprendí que el amor no siempre se pudre con ruido. A veces se descompone en silencio. Entre sonrisas. En cenas compartidas. Durante rotaciones de tareas domésticas. En mensajes pasivo-agresivos. Y cuando por fin hueles el humo, la estructura ya está colapsando. Aprendí que no todas las disculpas merecen respuesta. Algunas personas lloran por las consecuencias, no por sus decisiones. Alicia probablemente reescriba esta historia una docena de veces más. Para sus amigas. Para su próximo amante. Quizás incluso para ella misma. Pero la versión que vive en mis huesos no está sujeta a debate. Y si estás leyendo esto porque sientes ese picor, ese zumbido sutil detrás de los ojos que dice: algo no está bien. No lo ignores. No esperes ver un beso en la acera para creerle a tu instinto. No necesitas pruebas para elegir la paz. Necesitas valentía. Y la mía no llegó de golpe. Llegó por momentos. Momentos como salir por la puerta sin mirar atrás. Como decir no. ¿Y qué signifique no? Momentos como este. Donde por fin puedo cerrar este capítulo. Por completo. Sin rabia. Porque el cierre no es venganza. Es libertad.